Buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Iniciamos una nueva semana y la última semana del mes de abril porque el tiempo va corriendo y va pasando y es lunes 25 de abril. Como todos los lunes vamos a orar para que Dios bendiga esta semana y también para que bendiga esta última semana del mes, este cierre de mes, para que esté con nosotros, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga y que Dios nos guíe. Recuerden, les traigo el recordatorio hoy, recuerden suscribirse al canal de YouTube donde van a encontrar toda la programación de la iglesia y todos los eventos. Allí están todos los videos de Semana Santa, incluida la vigilia de 6 horas. Allí está todo lo que vimos en Semana Santa, los temas de Semana Santa, y aquí están todos los temas que se hacen cada 8 días en la reunión general y que estamos predicando este año el Evangelio de Mateo. Vamos por el capítulo 10, allí están todos marcaditos, Mateo 1, 2, 3, cada uno de los capítulos, para que entonces busquen Iglesia Monte del Rey en el canal de YouTube, se suscriban y no se pierdan nada de las reuniones ni nada de lo que pasa en la iglesia. Así que vamos a orar por este lunes 25 de abril para que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te pedimos que esta nueva semana que iniciamos hoy de tu mano, tú nos acompañes, tú nos bendigas, tú sigas guardando de nosotros, que tu presencia esté con nosotros, que tú seas quien guíe nuestro caminar, nuestros pasos, y esta semana, que es la última semana de este mes de abril, que tú nos permitas terminar bien, Señor, este mes de abril de tu mano, Señor, cubriendo todas nuestras necesidades y ocupándote, Señor, de cada una de las necesidades de tus hijos. Bendice tu palabra y háblanos, te lo pedimos en esta noche en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, la meditación que tenemos para esta noche es un salmo, el Salmo 78, y vamos a leer unos pocos versículos del Salmo 78. El Salmo 78 es larguito, es uno de los más largos, y el Salmo 78 habla acerca de la rebelión del pueblo de Israel en ciertos momentos, específicamente en el desierto, después de que lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Habla allí acerca de cómo ellos una y otra vez se rebelaban en contra de Dios, pero vamos a ver qué era lo que Dios hacía, que dice el Salmo 78, y vamos a leer del versículo 32 al 39. Dice así: a pesar de toda su rebeldía, de todo lo obstinado que era este pueblo que Dios había sacado de Egipto, dice, a pesar de todo, siguieron pecando, no creyeron en sus maravillas. Por tanto, Dios hizo que sus días se esfumaran como un suspiro, que sus años acabaran en medio del terror. Si Dios los castigaba, entonces lo buscaban y con ansias se volvían de nuevo a él. Se acordaban de que Dios era su roca y de que el Dios Altísimo era su redentor. Pero entonces lo halagaban con la boca y le mentían con la lengua. No fue su corazón sincero para con Dios. No fueron fieles a su pacto. Sin embargo, Él les tuvo compasión. Les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Se acordó de que eran simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa. Este salmo representa la vida del hombre y su terquedad en cuanto a Dios, el pueblo escogido de Dios. Además de ser el pueblo que le conoció en el desierto, que vio los milagros, las plagas, que vio cómo lo sustentaba aún en medio de un desierto con agua, con alimento a miles de personas. Este pueblo seguía siendo un pueblo difícil para Dios. Y dice, a pesar de todo, no creyeron en sus maravillas, aunque las vieron. Es muy curioso pensar en cómo ellos vieron todos los milagros que Dios hacía y cómo seguían sin creer en lo que ya sus ojos habían visto. Y lo que ocurre con el ser humano, no solamente con el pueblo de Israel, con usted y conmigo,
Lo que ocurre es que nuestra memoria es lenta y es difícil traer a memoria y recordar las cosas que Dios ha hecho. A veces Dios nos concede una petición que le estamos pidiendo hace mucho tiempo o hace poquito tiempo. A veces Dios hace esa sanidad por la cual estábamos rogando, intercediendo. A veces Dios concede esos grandes milagros y nos sentimos muy felices y agradecidos por ellos, pero la realidad es que la mente humana con el tiempo se va olvidando de todas las cosas que Dios ha hecho. No solamente le pasó al pueblo de Israel en el desierto, nos pasa a usted y a mí, y terminamos por no creer en un Dios que es capaz de hacer cosas que ya ha hecho, que ya hizo, cosas de las cuales incluso leemos en la palabra que ya hizo, que puede hacer, y terminamos sin creer en sus maravillas. Y entonces dice que Dios lo que hace era que entonces los castigaba. Y a veces pensamos en el castigo como algo negativo, pero el libro de Deuteronomio nos muestra que no siempre el castigo de Dios es algo negativo que sucede. Muchas veces el castigo de Dios es simplemente alejar su bendición. Es la mano de protección de Dios sobre nuestras vidas, cuidando, guardando, no permitiendo que sucedan cosas muy malas o peores de las que nos están pasando, guardando nuestras vidas, guardando nuestra salud, guardando nuestra economía, nuestras familias. Y a veces el castigo de Dios simplemente es apartarse. Permitir que nosotros nos demos cuenta qué pasaría si Dios dejara de ser nuestro Dios. A veces Dios no envía a los castigos, simplemente quita su protección de sus hijos. Obviamente no por gusto, no por placer, sino porque usted y yo somos tercos y nos alejamos de Dios. El pueblo de Israel atravesando el desierto veían una y otra vez los milagros de Dios, la provisión de Dios, y aún así renegaban en contra de su Dios. Entonces dice Dios los castigaba. Y entonces ahí sí, cuando Dios castigaba al pueblo, lo buscaban. Yo he entendido, y espero que muchos de ustedes entiendan, nuestra necesidad de buscar a Dios todo el tiempo. Yo he entendido que es una necesidad mía buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en oración, buscar a Dios en la iglesia, congregándome. Yo he entendido eso, mi necesidad de Dios, ¿cierto? Eh, y como yo entiendo esa necesidad, a veces cuando se me olvida, a veces cuando pongo mi mente en otras cosas y pienso que hay otras cosas más importantes que esa necesidad, el castigo de Dios, que es lo que hablamos, no siempre es un castigo severo, a veces es simplemente el que Dios quite su protección de nosotros. Lo que hace es que le busquemos. Finalmente es por un bien, por eso la palabra de Dios dice que Dios al hijo que ama lo disciplina, porque cuando Dios nos castiga, entonces le buscamos. Y dice el salmo que leímos hoy, Dios castigaba al pueblo y entonces el pueblo corría de nuevo a buscar a Dios. Es finalmente, el castigo de Dios es finalmente una muestra más de misericordia de Dios. Que la Biblia dice, porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. En cambio, si un padre no ama a su hijo, lo deja a su libre albedrío y simplemente no le dice nada, no lo castiga, no lo reprende, nada. Dios nos castiga y es una muestra más de su infinito amor para con nosotros. Incluso ver el amor de Dios en medio del castigo. Sigue hablando el Salmo de la compasión de Dios, del perdón de Dios y el trágico final de uno de los hombres que simplemente no buscan a Dios, y termina diciendo, simplemente Dios se acuerda de que nosotros somos simples mortales, un efímero suspiro que jamás regresa, termina diciendo de forma poética el salmista. Comparados con Dios, no somos nada. Job lo descubrió de la peor manera, renegando en contra de Dios, echándole la culpa a Dios de sus problemas, hasta que se da cuenta que él también es un simple suspiro, que Dios no necesita que lo estemos alabando, honrando y buscando lo que somos nosotros.
los que necesitamos. Somos nosotros el suspiro efímero que necesita buscar la eternidad del Dios, la eternidad de su salvación y vivir para esa eternidad. A veces la realidad es que vivimos para el efímero suspiro, para vivir bien un efímero suspiro, y no vivimos para una eternidad y buscando al eterno. Esa es la invitación de hoy, buscar al eterno, porque nuestra vida es un efímero suspiro. Los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el llamado de atención a buscarte, por la realidad de nuestra vida como hombres, mujeres de carne y hueso, que se olvidan de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor, de tus milagros, de tu provisión. Nuestra necesidad de que todo el tiempo estés encima de nosotros buscándonos y aún como el Padre que nos ama muchas veces reprendiéndonos y castigándonos para que nos volvamos a ti. Quita la rebeldía de nuestro corazón, el olvido de nuestras mentes de las grandezas y las proezas que has hecho, que haces y que seguirás haciendo en medio de tus hijos, nosotros tus hijos. Señor, y que esta vida, que es un efímero suspiro, no sea lo que más tiempo le dediquemos cada día, sino que esta vida, que es un efímero suspiro, la vivamos para buscar al eterno y para buscar la eternidad al lado del creador de todas las cosas. Te pedimos en esta noche que nos sigas bendiciendo, que sigas guardando de nosotros y de nuestras familias. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan una buena noche. Hasta luego.